Son cantos inéditos que su servidor los grabó. 20 años nos esperamos y son letras que Dios nos ha dado, ya que Dios me ha dado ese don de ser cantautor, aunque verdaderamente uno dice que Él es el autor, aunque verdaderamente el autor es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos la herramienta para escribir. Amén. Eso es. En una ocasión, porque hay cantantes, una sola grabación, una sola letra, imagínense, se vendieron 100,000 copias. Cuando encontré al director, que es el tiempo era de Fonovisa, le hace, no puede ser que ese canto sea tuyo. Si se sabes cuántas copias se vendieron, le hace 100,000 copias, le hace, y te dieron regalías. ¿Cuánto te dieron a ti? Le digo, nada. Fíjese que le voy a hablar acerca de los autores. Llegaron hace más o menos entre 5 años a pedirme letra nueva, porque a veces nada más ponen la letra, pero no ponen el nombre del autor, aunque no importa, pero de perdida que pongan mis iniciales, ¿verdad? Aunque sé que el autor es el Espíritu Santo. Amén. Llegó y me dijo, dame esa letra porque me gusta, está tremenda, y le hace, que al fin a ti no te cuesta. Dice, a ti no te cuesta nada hacer letra, tú eres una fuente, tú puedes escribir, porque Dios ya te dio el don. Y me le quedé viendo qué tristemente piensan de los que escriben cantos, ¿verdad? Algunos porque nada más traen una voz bonita, a veces ni medio bonita, y nada más porque son conocidos y venden un montón de material, y a los autores, ¿dónde los dejan? En el anonimato, aunque seamos conocidos por Dios, es suficiente. Pero mientras ellos siguen ganando los billetotes, ¿verdad? Aunque nosotros no andamos atrás del dinero, porque si hubiéramos salido del anonimato y hacemos negocio con el don, y así no se vale. Entonces me le quedé viendo y le dije, qué tremendo concepto tiene usted por los autores. Le dice, tú eres una fuente, no te cuesta. Le digo, sí me cuesta, y te lo voy a decir, porque el canto que tú me estás pidiendo, ese me ha costado más que todos. Dice, no te entiendo. Le dije, me costó la muerte de mi hermano. Y se quedó muy serio. Le digo, ¿sabes qué? A los autores Dios los tiene que llevar al anonimato, al destierro, a las montañas, a los desiertos, al sufrimiento, al dolor, al llanto, y ahí es donde salen las letras. ¿A dónde ir? Sin ti perecemos. Por eso, ¿cuál es el canto que cantamos mucho? Y el autor le habían matado a toda su familia y él estaba sentenciado a muerte. Y he decidido seguir, para que unos nada más estén, he decidido. Si supieran el dolor de los autores que han pasado para escribir esa letra, Divina Gracia, ¿dónde salió? Entre los esclavos, entre el sufrimiento. Y yo le dije, ahí nos lleva a los destierros el Señor, ahí es donde escribimos. Le digo, y ahora dicen que no cuesta nada. Sí cuesta, pero gloria a Dios, porque nosotros no lo hacemos para gloriar nosotros, sino para darle la gloria al eterno Dios, al que todo lo puede, al todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Es día o mediodía, ¿verdad? Y abramos la escritura en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Amén. Capítulo 19, y con un amén me van a indicar, vamos a leer solamente un versículo, el versículo 9. Amén. Ahora yo sé que la tecnología es un MP3, muchas gracias. Ya alcanzó bendición, un vaso de agua que le dieras a los pequeños, ¿verdad? Pero mire, aproveche, lo quema en la computadora, lo convierte en MP3 y usted lo puede traer y pasar a todos sus dispositivos. Pero no se le ocurra piratearlo a otros, dárselos a otros que no invierten nada. Amén. Entonces, hermano mío, bendiga. Aquí dice la palabra: allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Dios eterno, Padre amoroso, mi Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios, venimos delante de ti y ante el trono de tu gracia, Padre mío, a pedir, Señor, como siervo tuyo, unción fresca para mis labios, para llevar el mensaje, Señor, a la iglesia del pueblo en Roma con los pastores Vázquez, Señor. En este momento, Señor, solamente como instrumento me pongo a su disposición. No te pido que bendiga la palabra porque ya es bendecida. Solamente te pido, Señor, que sea dirigida con esa misma bendición por medio de tu Espíritu Santo a través de mis labios. En este momento te lo pido en el nombre, sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, y ser guiado por tu Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy voy a tocar el tema, el llamado de Dios. ¿Sabía usted que a pesar de que hoy en día hay tanta tecnología, tantos institutos bíblicos, tanto escuelas para música, que quiere decir que ahora para hacer con experiencia, para ser unos eruditos de la palabra, en fin, sabía que tremendamente parece ser que hay más ignorancia a pesar de haber tanto conocimiento acerca de la palabra? ¿Por qué le digo? Porque una cosa, mire, es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Conocimiento es que si yo quiero saber en una materia, voy y la estudio, compro el libro y lo aprendo y me lleno de ese conocimiento. Pero sabiduría, aunque usted vaya librerías, aunque usted vaya al mejor instituto, usted no va a obtener la sabiduría, porque la sabiduría solamente proviene de Dios, proviene de lo alto. Amén. Y esa no se consigue en una forma de que no voy a sacar las mejores calificaciones donde quiero, o en nada de eso. Eso se consigue cuando usted se hace más humilde delante de Dios, se humilla delante de Dios y se guarda en santidad. Esa sabiduría de Dios. Entonces, algo tenemos que aprender en todo esto, mi hermano mío, en la palabra. Podemos agarrar experiencia o no en todo eso. Miren, acerca hoy, por eso te quiero tocar el tema, el llamado de Dios. ¿Por qué le llamo el llamado de Dios? Porque al recibir un llamamiento de Dios, ¿sabe qué? Significa recibir un nombramiento, una invitación por parte del Altísimo. Eso es llamamiento, cuando Dios te está invitando a trabajar, hermano mío, en el reino de los cielos. Es algo tremendo, porque mire, en algunos ejemplos, en Números capítulo 27, verso 22 al 23 dice: Moisés hizo como Jehová le había mandado. Fíjese, eso es cuando usted recibe el llamado. Moisés hizo como Jehová le había mandado. Y dice, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Fíjese cómo Jehová le había mandado. En una ocasión me preguntó un pastor, ¿cómo se puede identificar a un pastor que tiene un llamado? Vamos a verlo más detalladamente adelante, pero le voy a contestar lo que le contesté en cortas palabras a aquel pastor. Le hace, por ejemplo, un pastor que tiene más o menos 50, 100, 300 personas al que tiene 20,000. Entonces el que tiene el llamado es el que tiene 20,000, y el que tiene poquitas, son pequeños grupos, no tienen llamado. ¿Cómo me puede usted explicar cómo se identifica un llamado de Dios? Muy simple le digo, y muy fácil. El llamado de Dios se puede identificar si el pastor predica lo que Dios dice, se llama llamado. Si el pastor predica lo que la gente quiere oír, entonces se llama carrera. ¿Me entiende? Es muy diferente carrera y llamado. Hoy uno puede estudiar para pastor, simplemente no se estudia para pastor. Es bueno educarse, es bueno estudiar, lógico. Yo soy pastor y no termino de estudiar todavía. Eso es una lógica. Tiene que estudiar para que usted no padezca por falta de conocimiento. Pero usted puede identificar qué es un llamado y qué es una carrera. Eso es algo claro. Y dése cuenta
Cuando mismo aquí dice, Moisés hizo como Jehová le había mandado, porque los que reciben el llamado, aunque les duela, aunque vayan por desiertos, aunque se salgan de las comunidades que los tienen que sacar, como le dijo Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vas a hacer lo que yo digo. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, se llama llamado de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Mismo le dijo a Jeremías, capítulo 1, verso 5, te di por profeta. Juan capítulo 15, verso 16 dice, yo te elegí, yo los elegí a vosotros. Romanos 1:1 dice, Pablo fue llamado a ser apóstol. Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Es cierto, todos, absolutamente todos hemos sido llamados a predicar el evangelio, pero no todos fuimos llamados a tener un ministerio. Porque dice yo, eligen el ministerio, ahora creo el pastor ya se quedó más abajo. Ahora quieren ser profetas, quieren ser apóstoles, quieren ser generales y siguen sacando títulos. Simplemente lo repito, todos hemos sido llamados a predicar el evangelio, pero no todos a tener un ministerio. Y es por eso que Dios pide que nosotros, los que no tienen ministerio, se sujeten, los que no tienen llamado, se sujeten al que tiene un llamado ministerial. En ese caso, al pastor que ha sido llamado en la iglesia donde usted se congrega. Amén. No, es que no me fue el pastor, yo voy a ser pastor y le voy a hacer guerra para el otro lado. Y eso no es llamado, es usted. No se engañe. No se engañe. El llamado da dolor. El llamado va a sufrir. Y créeme que se lo digo. Entonces, cuando Dios te ha llamado, no hay hombre que impida tu destino. Y créame que Dios no llama capacitados, porque Dios sabe capacitar. Aleluya. Tampoco Dios llama calificados, hermano mío, porque Dios es el que califica. El llamado de Dios, óigalo bien, el llamado de Dios es obedecerlo, no entenderlo. Eso es muy simple. Si, hermano, si Dios está en el llamado, entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, pastor, simplemente usamos versículos mal usados. En el día del amor, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y piensan que es para la esposa o para la enamorada. Nada de eso. Ese versículo se hizo para los que reciben el llamado. El amor todo lo sufre, todo lo espera. Aunque te den puñaladas por la espalda, aunque te vituperen, aunque hablen de tus hijos, de tu familia, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. El pastor siempre tiene que tener amor sobre todas las cosas.Aleluya, gloria a Dios. Alabamos el Cordero de Dios, gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 4 ahí, cuando Jesús habla de 5 ministerios, en el del verso 10 al 13, dice, a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, aleluya. ¿Sabe que uno no nace siendo líder? El líder se hace. Yo aprendí como pastor, yo ya tuve 2 divisiones. Un pastor que la iglesia del norte ya me traicionó. La del sur no me traiciona todavía porque es mi hijo. Y hace 4 meses tuve una división también ¿y sabe qué? Yo le llamo de los esponjados. ¿Sabe por qué el error pastoral, pastor, le digo? Jesús, ¿cuánto tiempo tardó en capacitar a sus discípulos? ¿Cuántos años? 3 años y medio. Y el mayor error de los pastores es que comenzamos la obra y luego los queremos mandar a capacitar, pero para que nos ayuden a la obra. Esa es una lógica. Los mandamos al instituto, los apoyamos y todo eso. El primer año ya después ellos ya vienen graduados y todo eso, están bien esponjados así.
llenos de, según que ya tienen, ya conocen todo, ya conocen con la teología, ya todo lo que es guía, ¿verdad? Hasta la lejía. No, ya se vienen bien esponjados. Y ese es mayor error, porque primero tienen que conocer la voz del pastor. La voz del pastor donde llegaron. Sí, ese es muy simple. ¿Por qué? Porque tienen que oírlo, tienes que escucharlo, tienes que sujetarte. Si tú no eres buen discípulo, ¿cómo vas a ser un buen maestro? Tienes que tener sujeción, tienes que servir, porque un día Jacob y Juan, que eran bien ventajosos y querían estar uno a la izquierda y uno a la derecha, y hasta utilizaron a su mamá para que fuera a ver a Jesús a ver si lo convencía, mas Jesús le reprendió, y mismo Él les enseñó: ¿quieren ser grandes verdaderamente? ¿Quieren grandeza? Él les dijo: porque la grandeza en el cielo, para que ustedes sean grandes en el cielo, tienen que ser más pequeños aquí, tienen que servir, porque el que sirve es el que se le llama grande en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos el Cordero de Dios. Entonces hay que crecer, los ministerios para que nos sujetemos, hermano mío. Los 5 ministerios, es cierto, son muy importantes, pero al que más se le está demandando de estos 5 ministerios es al pastor, no es al profeta, no es al apóstol, es al pastor. Oye, yo 7 años de evangelista, me daba gusto porque yo decía, estuve en una iglesia donde acepté, luego aquí aceptaron 50, aquí 40, qué gusto. Yo en todos los lugares que yo viajaba, yo dije, ¿cuántos no me he ganado para Cristo? Eso es bien a todo dar. Es como el papá dice, mira, ya anduve con ella 3 hijos, ya anduve con otra 4 hijos. Busque como si fuera tan difícil hacer hijos. Manténgalos y va a ver si le quedan ganas de tener otro. Alabe, gloria a Dios. Fíjese, y Jeremías, cuando hablaba de los hay de los pastores, no se estaba refiriendo a los pastores que cuidaban chivas y ovejas de aquel tiempo, porque no se les decía pastores a los que lidiaban con el pueblo de Dios. Se les decía sacerdotes, eran la descendencia de Aarón, los levitas, hermano mío. Se estaba refiriendo a los 5 ministerios que Jesús iba a establecer el día de hoy, que el más duro iba a ser el pastor. Por eso en Jeremías capítulo 23, verso 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Y bajo temor el pueblo de Israel tenía miedo de hablar con Dios, porque sabía que Dios es muy estricto, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, que hasta le decían: Moisés, mejor háblanos tú, pero que no nos hable Dios. Así que sujétese al pastor. No le recomiendo, si está sucio, decir háblame Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, hermano mío, los 5 ministerios de los hay son para los pastores. Dios guarde a los pastores, porque es un arduo trabajo, es difícil trabajo, porque reciben más palos que regalos, porque su trabajo es con vidas humanas que tienen una libre decisión. Esas palabras me la dijo un hombre que apenas tenía yo entre unos 3 años de pastor. Me habló por teléfono entre las 10 de la mañana y le hace: pastor, usted es el pastor Moisés Sandoval. Le digo: para servirle. Porque a veces cuando comenzamos, ni pastor, ¿qué quieren decir? Tienen que pasar 15, 20, a veces tienes 20 años, todavía ni pastor te dice. Como que les da trabajo decirte pastor, ¿verdad? Pero ahí sí siguen calentando la banca, aunque no dan diezmos y ofrendas, pero Dios los bendiga. Pero cuando hace comida a la iglesia, se traen hasta, ahí se vuelven árboles con fruta y se traen a todos los gorrones después. Aquí no pasa, yo le digo allá. Oiga, ese es un punto importante en la responsabilidad. Me llegó pastor, le hace, fíjese, me dijo: pastor, usted el pastor, no sé, Dios lo bendiga. Le hace: mire, yo lo quiero invitar a almorzar. Apenas iba a cumplir 3 años, bien difícil. Yo huí de ser pastor, hermano mío, por mucho tiempo, pero ¿quién iba a pensar que fui a ser pastor donde yo fui, sabe, allá? Yo estaba aquí. Me fui cuando dejé el ministerio, dejé mi trabajo, mi esposa dejó el trabajo, fue cuando nos fuimos de misioneros. Estos hombres yo los conozco, esos hombres de Dios.
Simplemente ellos en sí regalaron su casa y Dios les regaló una casa mucho más grande para atrás. La inversión que hizo en el ministerio. Y Matías es testigo, porque inclusive cuando yo me dediqué al campo misionero, le digo, Silvia, no hay dinero, empezamos a despojarnos de todo lo valioso de la casa. Y un día llegó Matías y creo que cambié un estéreo por unos micrófonos. Mejor me los hubieras dado. Entonces dése cuenta los sacrificios del llamado, pero uno no cree, no, ese ya se volvió flojo, ya no quiere trabajar, y sin vergüenza empiezan a juzgarlos. Fuimos a un lugar donde las ofrendas, hermano mío, son gallinas, son blanquillos, son café, no es dinero. Lo bueno sería, ¿verdad?, que ahora traer por costales y vender el café, porque un rico café de Veracruz. Me habló y dice, yo lo invito a almorzar. Ok, fui. Me citó en el lugar, llegué. Lo quería conocer, me dio el cassette. ¿Sabe qué? El que él dice, no temeré, el que canté. Aunque un cassette muy viejo, pues está hablando de más de 30 años. Entonces le hace, ¿sabe qué? Llegó a mis manos este cassette y personalmente yo solamente quería conocerlo. Yo vengo de Puerto Rico y dice, yo quería conocerlo a usted. Me dijo, le digo, pues gloria a Dios, mire nada más que iba a pensar que a pesar de que no salgan los cassettes, se siguen yendo y por allá, y Dios bendiga a los de Tepito que me los piratearon mucho. Entonces, lo único que yo quería, fíjese, hasta mis canciones le regalé una vez a una persona en donde trabajaba y le mandó a su hijo, óigalo bien, a Alemania. ¿Y qué fue lo que nos dijo la hermana que le dimos los discos los mandó a Alemania? Dice mi hijo que ya los está escuchando allá. Pues qué bueno, ¿verdad? Entonces me habló, me dijo, ya después almorzamos, me dijo, yo quisiera que usted me llevara a una tienda donde vendan buenos trajes. ¿Usted sabe una? Le digo, sí, yo sé. Ok. Terminamos de desayunar, me llevó, más bien lo llevé, entramos al lugar, fíjese lo que pasó. Ya cuando entramos al lugar, una lógica, yo pensé que eran los trajes para él. Él me dice, yo quiero que usted escoja un traje. Y no, pues yo me agüité, yo dije, no, yo no soy aborazado, pero si usted me pone donde hay, yo agarro. Entonces, lo que pasó, que me fui a donde estaba en la barata. Yo usaba los sacos, pues como me quedaron, pues y para buena presentación, aunque me quedaran de clavillazo, ahí andaba, ¿verdad? Ahí andaba. Entonces, yo fui a lo más barato, y se me quedó viendo un hombre alto, y le hace, ¿eso es lo que usted quiere? Yo quiero bendecirlo. Y que le habla al vendedor, venga para acá, le hace, yo quiero, hay un sastre aquí en la tienda. Le hace, sí señor, sí tenemos uno, tráigamelo por favor. Y cuando llegó el sastre, le hace, yo quiero que le midan el cuello, le midan todo y todo eso, porque yo quiero un traje exactamente a su medida. ¿Lo puede hacer? Le dijo, sí. Y le hace, es más, ¿sabe qué? No solamente un traje, tráigale uno de cada color. Me hizo llorar. Me hizo llorar ese hombre sin conocerme. Y él fue el que me dijo, no llore. Los pastores reciben más pagos que regalos. Yo quiero bendecirlo. Y luego que me traen los trajes, dice, también los trajes llevan camisas, llevan calcetines, lleva todo. Quiero que lo surta este hombre. Y luego saliendo, vio un reloj ahí era de oro, pero ¿cómo se llama? Es que como soda de dieta se me olvidan las cosas. De piel, la correa de piel, ¿verdad? Entonces se lo midió él, bien bonito el reloj, y le hace, no, pues a ver su mano y que me lo pone, si se le ve bien bonito a usted, también quédeselo. Y luego cuando, fíjese, él tomó los trajes de cada color, íbamos saliendo de la tienda y yo dije, no, pues qué ángel será este. Entonces cuando él salía, él me abría la puerta, no quería ni que yo la abriera. Le hace, no, y él iba, no, es que tú vas cargando, no, déjeme servirle el día de hoy, yo vine a servirle el día de hoy. Y ya cuando salimos le hace, mire, cada pastor tiene esposa, ¿o no? Le digo, sí, yo tengo una esposa. La que está en la portada, sí, la que está en la portada. Quiero que la traiga mañana a la misma hora porque también quiero bendecirla a ella. Amén. Gloria a Dios, le dije, y ya en el camino le dije, vieja hasta medias pida.
mío, cuando Dios da una responsabilidad es mayor su protección. El llamado al ministerio lo es, hermano mío, como una extraña de mezcla de alegría y de dolor. Es cierto, no crea que todo es sufrimiento, también alegría, nos hemos gozado. Aunque estemos durmiendo en el piso, aunque sufrimos verdaderamente, pero cómo nos gozamos en el campo misionero. Y Dios me dio la habilidad para poder mantener obras que estaban los niños hasta muriendo de hambre cuando llegamos en ese tiempo. Fue duro, pero Dios no nos dejó. Si hay dolor en el llamado, tenemos que dejar comodidades. Pero qué tremendo, oye, ven, así escogen el ministerio algunos como una carrera. Oh, me gusta este ministerio. ¿Qué es lo que se requiere? Que tienes que ser certificado con un doctorado para pastor. ¿Y cuánto pagan al comenzar? Le pagamos $3,000 para comenzar y casa pastoral. Oh, yo quiero esa carrera. Yo quiero ser pastor. Como si ser pastor fuera una carrera. La carrera es lo que yo elijo, es lo que yo quiero, es donde quiero vivir, es donde quiero estar. El llamado es donde Dios dice que tienes que estar. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Alabado sea el Cordero de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre que Dios llamó a alguien, era alguien ocupado. Por eso ninguno que anhele servir a Dios va a estar con los brazos cruzados. Primera de Corintios 15, verso 58 dice: dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Fíjese, en meses pasados, alguien se me acercó y dijo: qué buena vida, pastor, que usted se da. Qué bonita y qué grandota iglesia que pastorea. Ay, qué grandota, ven, hasta parece blindada. Usted ni se diga, pastor. Qué buena vida. Me le quedé mirando y le respondí: ser pastor no es sinónimo de riqueza, de buena vida, de autos lujosos. Ser pastor es sinónimo de lucha, de arduo trabajo, de sacrificio, de soledad, de valentía, de supervivencia, de ser humillado, despreciado y de ser utilizado y también acusado. Y no obstante, no te imaginas, a las personas le dije que hemos ayudado no solo en lo económico, sino entregamos parte de nuestro corazón a ellos, y al final se devuelven y no nos agradece nada. Gente que a veces sacrificamos a los hijos por ayudar a los suyos, no solamente lo espiritual, sino también en lo económico, lo repito. Pero después, cuando ellos ya algo camina bien, que qué bueno, se olvidan y critican al siervo y le dan la espalda y se van con otro grupo, dejándolo y abandonándolo. Después de que les ayuda, los cuidas por años, el pago que recibes, se van a otra iglesia. Entonces estás escogiendo tú ese llamado, porque si Dios hubiera querido desde un principio, te pone en esa iglesia. También ser pastor es sinónimo de renunciar a muchas oportunidades físicas, emocionales, es sacrificarse por otros, es no tener vida privada, es no dormir tranquilo. Un pastor no tiene horario. En el trabajo donde yo trabajaba, ya sabía a qué horas entraba y a qué horas salía y cuánto iba a recibir. Un pastor no tiene horario, a veces la 1, las 2, las 3 de la mañana, pastor, y aquí, a veces no es con la iglesia, a veces la policía, a veces me hablan y me dicen: ven, te necesitamos porque aquí hay alguien que murió y necesitamos que conforte a la familia. A veces en los hospitales nos hablan y dicen: aquí hay alguien que se le diagnosticó una enfermedad incurable y no se puede controlar, y ahí vamos nosotros. No tenemos horario. Tenemos que hacer sermones, tenemos que hacer estudios, tenemos que hacer esto. Y parece que algunos dicen: todo esto bien fácil. Nada de eso.
Algunos dicen, pastor, es sinónimo de flojedad, que nada más quieren tus diezmos y ofrendas. Reprenda al devorador, reprenda al engañador. Realmente Satanás es el padre de mentiras. Digan amén. Eso es algo, se lo está diciendo un pastor, uno que ya tiene 35 años en el ministerio. Si se han encontrado un buen pastor, levántenle las manos, así como Aarón y Ur le levantaron las manos a Moisés, porque se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo iba a ser derrotado, y cuando levantaba las manos el pueblo iba en victoria. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Cordero de Dios, aleluya. Yo quise plasmar esta conversación de aquella persona con esta predicación, para que verdaderamente aquellos que, algunos, no falta alguno que le guste criticar el ministerio del pastor. Es como a veces, fíjese el doctor Scott, él era un prestigiado doctor psicólogo. Fíjense nada más cómo la gente se engaña, que piensa que el título ya lo llenó de sabiduría. Sabiduría es diferente al conocimiento. Él dijo, y lo propuso para que se hiciera ley, que ya no castiguen a los hijos, porque si los castigan les bajará la baja estima y los va a traumar. Se hizo ley. Ya no les puede dar pan a los hijos. Ahora los hijos se le rebelan. Le habla a la policía. Le habla a la policía, pues que le hable, a ver si la policía le va a dar de comer y lo va a aguantar. El doctor Scott, un prestigiado médico, psicólogo, los mejores grados, no pudo con un hijo de 22 años, se le murió en una sobredosis. Y el doctor de doctores, que se llama Dios, dijo, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, pero dijo, la vara no lo matará, pero le salvará el alma del infierno. Alabado sea el Cordero de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me han dicho hermanos allá en mis cosas, ¿sabe qué? Hoy cómo se ha descontrolado la juventud. Dese cuenta, niños matan a sus compañeros, ya no tienen amor tan fácil, ¿verdad? Ya los zetas poquitos, ahí los niños ahora con maldad ya estaban bien maleados. Y eso es por los padres y porque nos amarraron las manos. Pero a mí me las amarraron, pero yo le daba en el pañal, le decía, sácale una nalgada que le doliera, porque yo le daba una, pero mi hijo hasta así ya. Ahora le doy gracias a Dios, porque mi hijo no solamente está en el ministerio involucrado, sino él es un asistente de cirujano. Él le falta un año para ser anestesiólogo. Él es el pastor de jóvenes. Él es el que enseña música. Mi hija es una enfermera registrada con licencia para pediatría, para trauma, que ella está trabajando cerquitas a unos 5 minutos de la casa en el hospital. Y ella es una gran pianista, violinista, que ayuda también y educa a niños que quieran ser músicos en la iglesia. Le doy gracias a Dios que sirvieron las nalgadas. También sirvió el ejemplo, porque los hijos aprenden, óigalo bien, no de lo que usted habla, es de lo que ven. Aprenden de qué sirve que lo que habla, y no lo hace porque ellos ven, pues tú hablas pero no lo haces. Eso nos ha ayudado, ese respeto. Simplemente me da gusto, porque la hermana Irma no solamente quiso lo suyo, sino dio amor a más. Y mire, gloria a Dios, aleluya. Hermano mío, hermana Mirna, ya iba a decir Mirna, es que siempre bautizo. Qué bendición, alábele al que vive y reina, gloria a Dios. Amen a sus pastores, yo sé que los aman mucho, pero ya después de esa prédica todos los días va a haber alguien que lo va a llevar a un buen restaurante. Gloria a Dios, vale la pena, gloria a Dios. Y ahorita que ando yo también, ¿sabía que hay peligro de criticar a un pastor cuando es llamado? Hay mucho peligro. Yo en los 19 años y meses que llevo de pastor, yo me he dado cuenta que esas personas que critican a su siervo
le suceden dos cosas, luego se ven. ¿Saben cuáles son? Sus finanzas menguan. Se quieren levantar, por más esfuerzo que hacen, sus finanzas menguan, a veces se van hasta el suelo, pero ya no suben de su nivel. Otra, la pagan con sus hijos, maldicen a sus hijos. Si eran cristianos, se van a las drogas, tristemente se lo puedo decir. Tan solamente los que me dividieron de la iglesia, no faltaron 3 meses, que luego Dios respondió en esa forma. 2 hijos de ellos los atraparon con posesión de droga y hasta llevaban hongos. Y qué tremendo, porque esos muchachitos se sujetaban, oían mi voz, si andarían como andarían, no podían con ellos, venían y decían, pastor, que con ellos se controlaban, gloria a Dios. Pero hay padres que no les importa eso, se van de la iglesia porque se van. Dañan a sus hijos, los dañan a ellos, y más cuando ya oyen la voz del pastor. Qué bendición, porque hay una gran bendición cuando usted trae a sus hijos a la casa. Jesús dijo, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces qué tremendo, pastor, nos traen hijos a presentar, hay testigos y todo eso. Entre el voto que están haciendo, usted promete educar a su hijo en el cristianismo de la fe, hablar del Señor y también hacer lo que cumpla, como dice la palabra, de no dejar de congregarse, y gritan, sí, lo prometemos. Y después, ¿dónde están los que no nos presentan a sus hijos? Como si fueran juegos los pactos con Dios. Y luego le echan la culpa a la iglesia, ahí al lado. No, nosotros somos los principales, los que decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. Eso somos nosotros, solamente nos puso como herramienta. Dios solamente, aunque Él es todopoderoso, Él puede forzarse, pero los cambios en mi vida no dependen de Dios, dependen de mí, porque yo soy el que decido, porque Dios me dio el libre albedrío. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Cordero de Dios. Porque créanme que si dependieran de Dios y los agarrara a fuerzas, que bueno sería, nos haría perfectos. Se dice la palabra en Hechos capítulo 5, verso 38 al 39, no hay hora de salida, ¿verdad? No. En este caso les digo, no tengas nada que ver con estos hombres. Déjenlos en paz, porque si ese es el plan y acción de hombres, esto perecerá. Pero si es Dios, no podréis destruirlo, no sea que se halles luchando con Dios. Así es. Si ese hombre que se dice siervo, se dice profeta o apóstol, te hace algo que no es que es individuo, usted solamente ore, porque es más horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Porque si es llamando a ese hombre y le estuvo corrigiendo, ¿qué más que usted sabe si verdaderamente ese hombre tuvo razón? Pero nada más porque usted no quiere quedar en vergüenza con la gente, dice, ese hombre dice mentira cuando le dijo la verdad. Como una vez una mujer la encontré en el pasillo de la iglesia y le dije, hermana, venga para acá. Quiero que usted me diga por qué cada que la veo, adulterio. Ella empezó a ponerse nerviosa. Quiero que me diga por qué adulterio. Nerviosa. Y de repente el pastor, disculpe, y iba a dejar al marido, ya había caído en adulterio. Le digo, bueno, aquí, ahorita, Dios está haciendo algo. No la quiere avergonzar. ¿Qué es lo que ahora usted va a hacer en ese momento? Que me ayude. Empezó a llorar, y ayúdeme, ya estaba yo para dejar a mis hijos, a mi esposa y todo eso. Bueno, vamos a orar, usted se va a restaurar, vamos a ayudarla. Le digo a mi esposo, espérese en el tiempo de restauración, y sí le va a decir, pero en un tiempo, ahorita no. No es que los pastores guardemos eso, simplemente no, porque nosotros sabemos cómo trabajar en el momento. Entonces, ¿por qué necesitamos
ese instrumento que Dios va a utilizar con discernimiento. No los llamamos a ustedes para avergonzarlos, sino los llamamos para tratar de ayudarlos, que ustedes tengan esa restauración. Pero si se les descubre y luego se van a otra iglesia porque el camino los conocen, tarde que temprano Dios no puede ser burlado, porque lo que se hace en secreto pronto va a salir a la luz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. María y Aarón murmuraron contra Moisés. En Números 12, verso 2 dice: dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros. Tengan cuidado, como diciendo, Dios también nos va a escuchar. Tengan cuidado. Los hijos de Eli quisieron cambiar todo el rol como Dios pedía la santidad dentro de su santuario, y cayeron muertos porque ofrecieron fuego extraño. Aarón y María dijeron: ¿qué acaso nada más va a hablar Dios como por Moisés? Usted puede decir: yo ayuno, yo oro y Dios me reveló esto. Hubo una hermana allá en Roseville, Texas, que dijo: yo me salí de esa iglesia, tantos años que estaba en esa iglesia. Le haces que tuve un sueño y Dios me dijo: salte de esa iglesia. Yo lo vi como un ser resplandeciente y me dijo: salte de esa iglesia porque son hipócritas. Imagínese Dios con un ser resplandeciente. Son hipócritas, así le va a decir. Dios, si hubiera sido Dios, Él le hubiera dicho: simplemente ponte a orar. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Cordero de Dios. A veces decimos ya nada más porque acabamos 3 días de ayuno, ya nos sentimos ángeles y dicen: no, Dios me está hablando. Y le quieren decir al pastor cómo hacer las cosas. Aunque ayune 40 días, a usted no lo llamó, Dios lo llamó a él. Tiene que respetar la autoridad que hay en el lugar que Dios puso. Muy simple. María y Aarón, y olvídese, María era la danzadora, la hermana de ¿quién? ¿Y Aarón quién era? La propia familia cercana. Imagínense. Se sintieron con más, oigan bien, con más ganas de hablar. Pues yo lo conozco y pues no nada más con él habla. Yo también me preparé, Dios. Yo también traigo la misma sangre que él y por lo tanto Dios también me va a utilizar. Nadie puede brincar como Dios ha establecido el lugar y el varón o la varona que haya designado Dios en ese lugar. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, es cierto. Yo creo que todos tenemos un espíritu de crítica, ¿o no? Y parece que eso, la tierra, el espíritu de crítica está barriendo la tierra en las iglesias, el día de hoy en la tierra. ¿A poco no las personas que critican a su jefe, a los empleados, al vecino, al esposo, a la esposa, a los padres, la escuela, los negocios, los amigos, los miembros de familia, los políticos, el gobierno, es más, hasta Trump? Hoy es el año de Trump. Y la lista podría continuar. Creo que todos tenemos ese espíritu de crítica, pero hay una persona que es criticada tanto como cualquier otra, y eso se llama el ministro de Dios. Entonces, hermano mío, el ministerio es una profesión que normalmente es sometida a una norma más alta que la mayoría de las otras profesiones. Pero hay algo detrás de la crítica, hay una guerra espiritual lanzada contra el ministerio debido al llamado de Dios y su pueblo. Y Dios, óigalo bien, es cierto, lo protege, pero Satanás, el enemigo número 1 de ese lugar va a ser la familia Vázquez. La familia Vázquez son los enemigos. Solo Satanás va a tratar de quitarlos, va a utilizar los más débiles, va a tratar de que se vayan y que se descrucen, que queden, hermano mío, realmente en una depresión total, que quieran aventar la toalla. Entonces ustedes deben de ser un deben de ser, óigalo bien, deben de ser un Aarón que levante las manos, no que esté criticando, sino que levante las manos para que el pueblo vaya de victoria sobre victoria. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros sabemos que Dios castigó después a María con lepra. Después María quiso que Aarón pidiera por ella, pero Dios no le contestó a Aarón porque ellos hablaron de Moisés. Hasta que no fue Aarón a hablar con Moisés y que oraran por María, María salió sana de su lepra. Y después el castigo fue que fue sacada 7 días fuera del campamento sin que ningún familiar se acercara a ella.
porque con Dios no se juega. La carrera y el llamado son dos cosas muy diferentes. Si quiere anotar, miren, le quiero decir pausadamente, la carrera es algo que eliges, el llamado es algo que recibes. La carrera es algo que haces por ti, el llamado es algo que haces por Dios. La carrera promete posición, dinero y poder. El llamado por lo general promete dificultades, sufrimiento y la oportunidad de ser usados por Dios. La carrera suele acabar con la jubilación y un montón de posesiones. El llamado no acaba hasta que mueras. La carrera puede ser interrumpida por acontecimientos inesperados, pero Dios te ayuda a cumplir. El llamado, aún en las circunstancias más difíciles, Dios estará contigo. Entonces, mira, para algunas personas de la Biblia, obedecer el llamado de Dios significó vivir como esclavos, ser capturados, ser enviados al exilio. Óigalo bien, y hasta ser sacrificados. No mismo el apóstol Pablo escribía que hasta venían a hacer espectáculo para los ángeles, azotados, con hambre, con sed, perseguidos. Esos son los que reciben el llamado de Dios. Estos son los que llevan una marca del llamado de Dios. Pero lo más importante, donde Dios les dice: no te dejaré, ni te desampararé, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No veré justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pongámonos de pie, querida iglesia. La trayectoria de sus carreras no fue muy prometedora de estos hombres de Dios que recibieron el llamado. Sin embargo, cumplieron su llamado de una manera extraordinaria. ¿Por qué, hermano mío? ¿Por qué, pueblo? Porque el llamado no es lo que quiero, no es el lugar que yo escojo, no es el pueblo que quiero vivir, no es el ministerio que quiero estar. El llamado es lo que Dios diga. Es donde Él diga dónde tengo que ir, no a donde yo tengo que llegar y hacer. Esos son puntos muy importantes. Yo he conocido pastores que fueron doctores, fueron abogados, que un día Dios les llamó y dejaron la carrera por el llamado. ¡Qué tremendo! Porque ahí nos damos cuenta que el llamado de Dios es lo importante. El ministerio no es una carrera, es un llamado. Y si Dios nos puso como pastores, hay que apoyarlo, gloria a Dios. En esa tarde, quiero pedirle a los pastores que pasen. Siervos, ¿quién quisiera pasar a orar por estos siervos y levantarle las manos? Te lo voy a decir bíblicamente. Cuando usted bendice a los siervos que tienen el llamado, usted va a ser prosperado, bendecido en su casa. Eso fue lo que notó Aarón y Hur cuando estaban en medio de la batalla. Se dieron cuenta que Moisés ya estaba cansado. Y cuando bajaba las manos, el enemigo prevalecía contra ellos. Entonces fueron sabios y fueron hacia el líder que Dios les había llamado primero para sacar el pueblo de la esclavitud. Se dieron cuenta que la sujeción estaba ahí y la bendición. La bendición estaba sobre la sujeción. Entonces aquí, fíjense, estos son los siervos. Sabía lo muy importante en el tiempo antiguo, cómo peleaban. Antes peleaban a espada, ¿verdad? A cuerpo. Sabía que entre ellos se cuidaban la espalda, siempre tenían un peleador que le cuidara la espalda. Eran buenos peleadores los dos. A veces cuando estaban en el campo de batalla, uno estaba a sus espaldas, otro enfrente, pero estaban cuidando alrededor todo.
Se cuidaban unos a otros las espaldas. Eso es, en vez de crítica, cuando alguien venga a criticar el ministerio, reprendan esa boca en vez de decirle, si es cierto, yo también lo he notado. Ustedes tienen que levantar las manos de este lugar, de los siervos, y simplemente ustedes quieren ser bendecidos, y hablando también en el área financiera, les estoy no solamente en el área espiritual. Bendigan a sus siervos y serán bendecidos, porque cuando usted bendice al que es llamado, va a llevar recompensa con sus hijos, sobre su casa y sobre sus finanzas. A cualquiera que nos habla tan facilito, con facilidad de palabra, le dan hasta propiedades de casa. Hay que tener cuidado. Aquí tienen unos buenos pastores, no porque son mis amigos, los conozco de muchísimos años. Tienen buenos siervos. Levante sus manos, y es más, ustedes son los que van a elevar la oración por ellos. Ahora les tocó orar ustedes por ellos. A través de ellos ustedes van a recibir la bendición. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. En este momento, eso es. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Buen siervo fiel, aleluya. Siervos fieles, aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Levantamos las manos de tu siervo juntamente con el pueblo. Y en este momento, Padre mío, solamente, Señor, ahí es donde va a comenzar algo mucho más grande, Padre mío, mucho más mayor sobre tus siervos, Padre mío, porque verdaderamente el llamado, Señor, que tú has dado a tus siervos, Señor, ellos lo han mostrado, Señor, por los años. Hoy hará explosión tanto este lugar que no tendrán lugar aún, se agrandará mucho más, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, que oirán de este lugar. Habrá cientos y miles de iglesias, pero oirán de este lugar, donde encontrarán esa paz, donde encontrarán esa bendición y esa fresca palabra que le darás a tus siervos. ¡Aleluya!